Sagrado, que es la edición número 18, organizada por la Sociedad Mexicana de Estudios de las Religiones y el Departamento de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta tarde tenemos el gusto de presentar a ustedes a un joven investigador egresado de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, especialista en Historia e Historia de las Religiones. Alberto nos presentará esta tarde una conferencia titulada La palizada hindú Dharma Indonesia, la religión hindú y la política en Indonesia. Alberto es actualmente profesor asistente en la materia de Introducción a las Culturas de Asia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El año pasado, o hace 2 años, atendió un curso de varios meses en la isla de Bali, en Indonesia precisamente, donde inicia esta investigación que nos presentará el día de hoy. Y también es el organizador del primer coloquio de estudiantes universitarios sobre historia de las religiones. Como ven, Alberto ha estado trabajando muy duro en estos temas de historia de las religiones y ahora específicamente sobre el Dharma hinduista en Indonesia. Con ustedes, Alberto. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes. Yo venía muy tranquilo, pero de pronto me envían a una celebridad como el doctor Benjamín Preciado y empieza uno a tener nervio. Pero espero que todo salga muy bien y que les agrade la conferencia. Primero que nada, aquí podemos ver un mapa de la República de Indonesia actualmente. Todos creo que ubicamos perfectamente dónde está Indonesia, en el extremo sur del sureste de Asia. Y bueno, podemos apreciar que hay 4 masas de tierra muy importantes que la configuran. La parte norte, si alcanzan a leer todos donde es Borneo, es la provincia de Kalimantan. La isla que está a la izquierda es la isla de Sumatra. La de abajo es la isla de Java. Y exactamente a la derecha de la isla de Java, muy pequeñita, pero muy importante para esta tarde, está la isla de Bali. Ya más, al ladito de Borneo, esa isla como que en forma media rara, es la isla de Sulawesi, lo que en la época del descubrimiento europeo de Asia, las especias, se conocía como las Islas Célebes. Y bueno, hasta el Rincón, que es una isla compartida con la República de Papúa Nueva Guinea, es otra provincia más de la República Indonesia. Entonces necesito que todos tengamos bien en claro dónde están cada una de estas islas, porque vamos a ir saltando un poquito de lugar en lugar y fecha. Bueno, para no regresar demasiado en el tiempo, he de mencionarles que el hinduismo en el archipiélago indonesio llegó desde la India hacia el siglo I de nuestra era, en conjunto con el budismo. Juntos se mezclaron con las creencias locales y con algunos elementos de las enseñanzas tántricas. La civilización hindú en Indonesia llegó a su máximo esplendor con el imperio de Majapahit, que dio paso a los sultanatos musulmanes y que quienes a su vez cayeron bajo la dominación colonial holandesa. Esta mezcla de hinduismo, budismo y enseñanzas tántricas se da porque en la antigüedad Indonesia era el paso de sigue siendo un punto importante del comercio mundial, ya lo era en la antigüedad, y bueno, ahí convergían diversos credos, las creencias que venían desde China y las creencias que venían desde la península indostánica, y se hizo un sincretismo muy, muy importante que nos legó monumentos como el monumento de Borobudur. Fue en 1908 cuando los holandeses finalmente conquistaron efectivamente la isla de Bali. ¿Por qué digo que efectivamente? Porque hasta ese momento el dominio holandés requería de la sumisión de los reyes locales. En la isla de Bali, que es una isla, creo que el estado de Puebla es más grande que la isla de Bali, es muy pequeña, pero se estaba dividida en 8 reinos en la antigüedad. Entonces era un microcosmos.
Los holandeses fueron llegando a la isla, dominando uno por uno los reinos, hasta que finalmente en 1908 dieron el paso de la conquista militar, exterminando a la mayoría de las casas reales. Actualmente subsisten en la isla de Bali muchas líneas reales, pero ya muy totalmente desvinculadas del poder político efectivo, aunque tienen una gran... la gente todavía le sigue reverenciando porque son poseedores de una fuerza sobrenatural. Es muy curioso que cuando estuve en la isla de Bali me tocó conocer a uno al rey de Denpasar, que es la capital de Bali. Y bueno, era un señor muy sencillo, muy amable, nos recibió en su casa, una casa hermosa. Y ya cuando le pregunto a la doctora Alexandra Landman que pues más información sobre el rey, porque yo no sé nada de indonesio, entonces lo que poquito que le pude captar fue por traducción de la doctora Landman. Y ya me cuenta la historia, que él había estado metido mucho en la escena artística, promoviendo festivales hindús y todo, pero que era muy reconocido porque la gente aseguraba que el señor tenía el poder de estar en 2 lugares a la vez. Entonces yo le dije, ¿cómo es posible? Y me dice, no, la gente ha visto las grabaciones de circuito cerrado en el mismo tiempo con el mismo señor ahí parado, en 2 lugares diferentes. Será cierto, quién sabe, pero hasta el día de hoy la realeza en Bali sigue teniendo poderes sobrenaturales. Bueno, después de esta nota interesante de chisme balinés, les comento que cuando los holandeses conquistaron la isla de Bali, hay un episodio que se conoce como Pupután. El Pupután es una palabra que significa hasta lo último, hasta la muerte. Y era una carga en el sentido militar que hacían los reyes cuando todo estaba perdido, a manera de un sacrificio simbólico. Se sacrificaban muriendo de frente al enemigo. Esta noticia del Pupután llegó a través de los primeros reporteros holandeses en las islas del archipiélago indonesio y generó un gran escándalo a nivel nacional en Holanda. Los holandeses, el gobierno holandés se sintió muy, entre comillas, consternado por la masacre de estos nobles balineses, y gracias a ello es que a diferencia de otras islas en las que se permitió la colonización, explotación descontrolada de los recursos y sobre todo la conversión religiosa, los holandeses en Bali promovieron una política proteccionista de la mano de antropólogos que, encantados por la cultura de la isla, buscaron protegerla principalmente de los misioneros musulmanes y obviamente también cristianos. Es curiosa también el episodio de cuando llegó el primer misionero protestante holandés a la isla. Después de aproximadamente 2 años de tarea misionera, solo había convertido a una sola persona. Y al año siguiente de que convirtió a ese converso, lo asesinó. Y ese fue el fin de la misión protestante en Bali hasta ya muy entrado el siglo XX. Las acciones de estos holandeses y sus codificaciones culturales trajeron muchos cambios en la vida religiosa de Bali, pero lograron mantener gran parte de las prácticas y creencias intactas. Es durante la ocupación holandesa que la isla comienza a ser explotada como destino turístico a nivel internacional y se forja la imagen de la isla de los dioses, como ese lugar prístino y exótico en donde el hinduismo se había salvado del Islam, o como propuso el investigador Cocteau, una isla hindú en un mar de Islam. Es también durante la época de la colonia que Miguel Covarrubias, el pintor y artista mexicano, visita la isla y queda maravillado por la cultura y todo lo que ve ahí. Les recomiendo mucho que lean ese libro, es muy bueno y vale mucho la pena darle una ojeada para acercarse a la cultura y religión de Bali. Vayamos ahora hasta la independencia de Indonesia en 1949. En ese momento Sukarno, el líder de los ejércitos independentistas y primer presidente de la República, se dio a la tarea titánica de cohesionar el país y a la vez mantener el apoyo de la mayoría musulmana. Actualmente Indonesia es el país con mayor número de musulmanes en el mundo.
Los números varían, pero en una población de aproximadamente 230 y tantos millones de personas, un 80 y tantos, 90 y tantos % debe ser musulmán. Entonces son muchos musulmanes. Es por ello que se creó la Panchasila, la política religiosa del nuevo Estado, por la cual se evitaba convertirlo en un país islámico como solicitaban muchos de los ulemas, los líderes musulmanes, sin dejar de tomar en cuenta el factor de que la mayoría de la población es musulmana. La Panchasila es la respuesta a este problema y se compone de 5 puntos que buscan mantener la unidad religiosa de todos los indonesios. La Panchasila sigue vigente, es algo que caracteriza a la República de Indonesia. Estos 5 puntos son: justicia social para todos los indonesios, eso es como muy sui generis y es lo que todos los gobiernos proponen. Democracia guiada por la sabiduría interior y emanada de las deliberaciones de los representantes del pueblo. Sentido de la humanidad justa y civilizada. Unidad de Indonesia. Hasta aquí estamos todos bien y todo el mundo cabe dentro de la Panchasila. El último punto es creencia en un Dios supremo. Este último punto fue el que planteó un desafío a los balineses, que habían apoyado la causa de la independencia, ya que al tratarse el hinduismo de una religión con innumerables dioses, no cumplía con ese requisito planteado por la Panchasila para ser reconocido por el Estado, y con ello dar seguridad y protección a sus creyentes. Los balineses se transformaron de un día a otro en un pueblo sin religión, equiparable a los pueblos tribales que habitaban las islas del archipiélago, y es así como inicia la historia de la Parisada Hindu Dharma Indonesia. En este momento es cuando la madre del hinduismo, la India, hace su reentrada en la historia de Indonesia. Este contacto entre India e Indonesia se había cortado a raíz de la llegada de los europeos, primero de los musulmanes y luego de los europeos al archipiélago. Durante la primera mitad del siglo XX, los contactos entre ambas regiones, dominadas por ingleses y holandeses respectivamente, se restablecieron. Testigo de ello es el viaje que hizo el poeta bengalí Rabindranath Tagore a Java y a Bali, a la cual de paso bautizó con uno de sus nombres más hermosos, La Mañana del Mundo. O la influencia, por ejemplo, que ejerció el pensamiento de Gandhi en el nuevo Estado de Indonesia. Recordemos también que el primer presidente de Indonesia, Sukarno y Nehru, fueron en algún momento bastante cercanos y que el movimiento de los países no alineados tuvo un gran aporte de estas dos naciones. Fue por la influencia de un indio, Narendranath Shastri, que surgió la idea de una organización hindú en Indonesia que protegiera y sirviera para expandir dicha fe. Este esfuerzo no fue el primero de su tipo. Ya durante la época colonial, miembros de la llamada inteligencia balinesa habían propuesto unificar la religión en la isla. Sin embargo, tropezaron con un enorme obstáculo. Y es que en Bali, la religión permea todos los ámbitos de la vida, por lo que es muy difícil separarlo, entre comillas, puramente religioso de lo mundano. Y esto fue precisamente lo que sucedió con los intentos de unificación religiosa previos a la independencia, ya que en el mejor de los casos, tras haber logrado reunir a representantes de todas las regiones de la isla, tomemos en cuenta que las divisiones actuales del estado de Bali, del estado indonesio de Bali, corresponden a las divisiones de los reinos, que eran 8. Ya habían juntado a los representantes de los 8 reinos y llegaban a la conclusión, representantes de la nobleza y de los sacerdotes de cada reino, de que como el agama, que es la religión, estaba íntimamente ligada con el adat, que es la costumbre o la forma de hacer las cosas, y esta era diferente de región a región, pues no podía haber una religión única para todos, porque si había una religión única para todos, tenía que haber una costumbre para todos, y eso no era posible porque había 8 o más diferentes costumbres. En Bali hay adat de pueblo a pueblo,
y puede ser un pueblo que es de aquí a CU es otro pueblo y tienen otra costumbre y otra forma de hacer las cosas. Entonces ese fue el problema con el que se tropezaron estos primeros intentos de unificación. Sin embargo, con la llegada del régimen nacional indonesio y su implementación de la Pancasila, parece ser que se pavimentó el camino para que surgiera un movimiento unificador con verdaderas oportunidades de lograr sus objetivos. Shastri, el hindú del que ya les hablé, jugó un papel fundamental en la formación de la Parisada, a la cual concibió como una sombrilla bajo la cual se cobijarían todos los hindúes de Bali. Aunque para ello tuvo que convencer a los propios balineses que eran precisamente eso, hindúes. Los balineses no tenían la creencia hasta la independencia y con el surgimiento de la Pancasila de que eran hindúes. Ellos seguían su religión, pero en ningún momento habían dicho somos hindúes emparentados con la religión de la India. Los balineses, los sacerdotes al menos, sabían que muchos de sus dioses procedían del hinduismo de la India. Utilizaban los Vedas. En indonesio, los Vedas con V se escriben Vedas con W. La versión indonesia de los Vedas mantenían la apariencia de las 4 castas con nombres locales: Brahman, Kshatriya, Vaishya y Sudra, aunque en ellas se mezclaban otros elementos locales, como la pertenencia a uno u otro clan, ser o no ser balinés, como sucede por ejemplo en el caso de los llamados Aga de Bali. Los Aga de Bali son una etnia de montañeses que tienen un lugar especial en la jerarquía de la isla. Ellos no son étnicamente balineses, pero tienen una jerarquía ritual tan grande que desafía incluso a los propios brahmanes, que son la casta más alta. Pero esto se debe curiosamente a que los Aga viven en las regiones montañosas. Bali, como es una isla tropical, recibe mucha lluvia y hay un montón de volcanes. Entonces, en los cráteres de los volcanes se hacen lagos, y de esos lagos se le hacen túneles en la roca, de donde se saca agua para regar los arrozales. Entonces, los que están encargados de mantener los canales y de proporcionar el agua que necesita la agricultura de las regiones más bajas son muchas veces los Aga de Bali. Entonces por eso tienen una jerarquía tan alta, porque si el Aga de Bali no quiere, pues no hay agua para el arroz, así de simple. Los balineses llamaban a su religión en ese momento Agama Tirtha, o religión del agua sagrada, por el gran uso que se hacía de las aguas tratadas por especialistas rituales, desde los sacerdotes de mayor nivel hasta los de las clases bajas. También la llamaban Agama Siwa Buda, por el culto que se hacía a la deidad que resultó de la fusión de Siwa, la versión balinesa de Shiva, y el Buda. Esta religión, más que basarse en la introspección o el conocimiento sistémico de lo sagrado, se basaba en la ejecución correcta de los rituales, por lo que muchos investigadores la han denominado como una ortopraxia, es decir, una religión que se basa en la ejecución correcta de las prácticas religiosas, tales como las ofrendas o las ceremonias realizadas casi con manual. Tienen que ser exactas y precisas. A lo largo de los años 50, Narendranath Shastri, enviado por la misión Birla, que es una institución que buscaba promover el hinduismo en India y fuera de ella, se dedicó a promover la idea de que los balineses eran hindúes, enseñándoles, por ejemplo, el Gayatri Mantra, uno de los más poderosos dentro del hinduismo. Hasta este momento los balineses no utilizaban el mantra Gayatri. En conjunto con Igusti Bagus Sugriva, un académico de la antigua capital colonial de Singaraya, se dio a la tarea de organizar la Parisada balinesa, tomando como modelo a la Vishwa Hindu Parishad, una organización religiosa de la India impregnada de las ideas de la Hindutva, que es un movimiento fundamentalista hindú, y que evidencia parte de las ideas del propio Shastri, que en su momento perteneció al movimiento pan-hindú conocido como el Arya Samaj. El fruto de sus trabajos se dio en 1959, cuando 12 sécajas o grupos comunitarios destinados para tratar asuntos religiosos, provenientes de los 8 distritos de Bali, se reunieron para formar finalmente la Parisada Dharma Hindu Bali.
no es la Parisada Hindu Dharma Indonesia. Esta es la primera organización de este tipo que se crea primero en la isla de Bali. Su propio nombre lo indica. Parisada es una reunión, Dharma Hindu es la religión hindú, y Bali, que es decir, la religión hindú de Bali. El concilio, ese mismo año se logró el reconocimiento por parte del gobierno del hinduismo como una de las religiones oficiales de Indonesia. Para ello, los miembros de la Parisada tuvieron que hacer unas pequeñas triquiñuelas para reformular las creencias de la religión balinesa e insertarlas en lo que ellos tenían como un molde del hinduismo de la India. Para la Parisada, la religión balinesa era una variante indonesia del hinduismo, del subcontinente indio, por lo tanto perteneciente a una de las mayores religiones del mundo, a la par del Islam o el cristianismo. El problema que planteaba el politeísmo, que le es característico, fue resuelto de una manera inteligente, presentándose a todos los dioses, Shiva, Buda, todo el panteón balinés, como emanaciones o características de una deidad suprema. Un solo Dios descrito como Om Sat, Ekam Ewa Adivittam, el Señor que lo penetra todo, el que establece todo, quien es eterno, infinito y omnisciente. Los Vedas, o Vedas en este caso, se transformaron en libros revelados, aún de mayor categoría que el Corán o la Biblia, porque eran los Vedas palabras de la divinidad, no lo que dijo un profeta o algún intermediario con lo divino. Esta era la palabra de Dios manifiesta, hecha letra, y hagan de cuenta como si los hebreos tuvieran las tablas de la ley, así de sencillo. Pronto se vería involucrada en la política de Indonesia, aunque en el periodo que va de 1959 a 1966 se caracterizó por ser un lapso de tiempo en donde se mantuvo neutral, pero muy activa en lo religioso, ya que estaba en el periodo de formación, tenía que darse ser a sí misma. Es aquí cuando se formula la Pancha Shrada. Pancha tiene que ver con 5, como penta. Y bueno, estas características vienen porque deriva del sánscrito y bueno, todo del tronco común indoeuropeo. Los 5 puntos esenciales que a entender de la Parisada debían compartir todos los hindúes de Indonesia. Esta Pancha Shrada se sigue enseñando a los niños. Hagan de cuenta que es como el credo, pero en la versión hindú de Bali. Estos 5 puntos son: la creencia en un solo Dios, cuyo nombre es Sankhya Vidivasa; la creencia en el Atman, que es la sustancia eterna e interna de todos los seres vivos; la creencia en el Karma, que es la acción y sus consecuencias; la creencia en el Samsara o ciclo de las reencarnaciones; y la creencia final en la Moksha, que es la liberación de ese ciclo de reencarnaciones. También durante este periodo la Parisada comienza a expandirse por Indonesia, ya que hasta ese momento se encontraba enfocada en la isla de Bali. Sus acciones sobre otras islas, y ahorita vamos a empezar a saltar de isla en isla, comenzaron con un gesto simbólico. En 1963 se iba a celebrar el festival de Ekadasa Rudra, que es el máximo festival que se puedan imaginar del hinduismo balinés. Se celebra una vez cada 100 años. Imagínense la importancia que se le da. Y es una renovación total del cosmos. Ahorita vamos a ver qué sucedió en ese festival. Pero bueno, la purificación cósmica que acontece una vez cada 100 años y se celebra en el templo de Pura Besaki. El templo de Pura Besaki está en las faldas del volcán más alto de Bali, por ende la montaña sagrada más importante de Bali, y es el templo más grande y más importante de Bali. Y bueno, el agua utilizada para los rituales, porque ven que lo que les decía, la Gama Tirtha, la religión del agua, todo lleva agua, absolutamente. En todo ritual balinés hay agua. Entonces, obviamente, en la renovación cósmica tenía que haber agua sagrada. Pero de esta agua sagrada que iban a ocupar para el Ekadasa Rudra del 63, trajeron agua del monte Semeru de Java.
la isla de al ladito. El monte Semeru, a esta isla los hindúes de Indonesia le tienen gran reverencia por creerse que en tiempos mitológicos fue traída de la India por los dioses para fijar la isla, que por entonces flotaba en el océano. Como material, los dioses para fijar la isla de Java escogieron una parte del monte Meru, la morada del dios Shiva en India, que pasó a ser el monte Semeru o Mahameru en Java, y que a su vez dio origen al monte Gunung Agung, la mayor montaña de Bali y por ende la más sagrada de Bali, originado a partir de un pedazo del monte Semeru que lo llevaron los primeros hindúes a Bali, lo pusieron ahí y de pronto surgió el monte Gunung Agung. En el camino se les cayó un pedacito que dio origen a un volcán que está exactamente al ladito del monte Gunung Agung y que tiene por nombre el monte Batur. Otro gesto simbólico que enmarcó el giro de la parizada de una organización centrada en Bali a otra pan-indonesia fue el cambio de nombre, uno de los 3 nombres que ha tenido, el segundo en la lista. De Parizada Hindu Dharma Bali a Parizada Hindu Dharma. Ahora solo es el concilio de la religión hindú. Ya no es nada más Bali. Nos quitamos a Bali y ahora somos el concilio de la religión hindú. Ilustrando con ello su aspiración a vincularse totalmente con la religión practicada en la India. El periodo de neutralidad política de la Parizada terminó con uno de los sucesos más trágicos de la historia de Indonesia, el llamado fallido golpe de Estado comunista de 1966, que dio paso al empoderamiento del general Suharto y del llamado periodo del Nuevo Orden. En Bali, el año de 1966 será siempre recordado por la masacre de comunistas, supuestos comunistas y miembros de la comunidad china, en un número que ronda los 100,000 muertos más o menos. Si tomamos en cuenta que se estima que en toda Indonesia murieron aproximadamente 500,000 personas durante la purga comunista del 66 y Bali puso 100,000, estamos hablando que una quinta parte de todos los muertos lo puso la isla de Bali. No, y actualmente es muy difícil que los balineses hablen de los eventos del 66 porque tienen a muchos familiares que murieron y no fueron enterrados en fosas comunes, lo cual para los balineses es una grave afrenta y pone en riesgo su lugar ritual en el universo. Se organizaron tiempo después rituales enormes de purificación del cosmos porque los balineses no se entendían cómo era posible una masacre de tal envergadura. Entonces debía ser por fuerza un error cósmico que había que reparar con una serie elaborada de rituales. Bueno, esta catástrofe fue precedida, según la religiosidad balinesa, por la erupción del monte Gunung Agung en el año del 63, cuando se planeaba el Eka Dasa Rudra. Esta erupción del Gunung Agung precisamente en este año dañó de manera importante el templo de Pura Besaki. Entonces los balineses dijeron, no, es que los dioses o están muy enojados o hay un grave problema cósmico que tenemos que resolver ritualmente. Esta compostura cósmica se logró realizar hasta el año de 1979. Es decir, que en 4 y 9, 13 años después de la erupción del monte Gunung Agung, que es cuando se celebra finalmente el Eka Dasa Rudra, con toda pompa y toda estructura ritual. El violento reacomodo de la política en Indonesia tras la masacre del 66 no fue indiferente a la parizada, que de inmediato se alineó con el nuevo gobierno del general Suharto, incorporándose al partido hegemónico, el Golkar, acrónimo indonesio del Partido de los Grupos Funcionales, o Secretariado Combinado de Grupos Funcionales. A los indonesios les encantan hacer acrónimos y hay palabras enormes y frases enormes que las resumen en 5 letras y uno tiene que andar adivinando qué significa cada una de ellas. Pero bueno, este Golkar fue el principal apoyo político del régimen, hagan de cuenta como el PRI de Indonesia.
y se mantiene hasta hoy en día como una de las fuerzas políticas de importancia en el país, siendo uno de los integrantes de la coalición de partidos que apoya al actual presidente Susilo Bambang Yudhoyono. La afiliación de la Parizada al Golkar resultó en un letargo en las discusiones sobre lo religioso al interior de la institución. Su acercamiento a la política y al nuevo régimen trajeron la antipatía por parte de muchos hindúes balineses, que veían con desagrado su vínculo con el Golkar. Durante este periodo, que va del 66 a los años 90, la reflexión religiosa se limita a la instrucción sobre la ejecución correcta de los rituales y se caracteriza también por el importante papel que jugó Ida Bagus Mantra, 2 veces gobernador de Bali y que fungió como líder de la Parizada tras bambalinas por mucho tiempo. Este Ida Bagus Mantra es el que permite que el gobierno y la Parizada tengan una buena relación a lo largo de todo este tiempo. ¿A coste de qué? De sacrificar la relación propia de la Parizada con la gente de Bali. No obstante la parálisis que podemos catalogar como intelectual de la Parizada en estos años, su actividad política resultó impresionante, dejándonos con la duda de si esta institución utilizó al Estado como puente y fuente de fondos para sus actividades, o fue el Estado quien utilizó a la Parizada para tener contenta a la población hindú. Tan pronto como en 1968, 2 años después de las masacres y de la subida al poder del general Suharto, la Parizada comienza una serie de acciones estratégicas para la generación de una comunidad hindú a lo largo y ancho del archipiélago. Su primer movimiento de relevancia fue la celebración de una especie de alianza con la etnia Toraja de la isla de Sulawesi, quienes, por tratarse de un grupo con una religión de corte animista, estaban fuera del reconocimiento gubernamental, no tenían acceso ni a protección gubernamental ni a dinero del gobierno. Y para evitar esta situación decidieron colocarse bajo la sombra de la Parizada, la cual aplicó el mismo criterio que se había aplicado a sí misma para calificar como religión en 1959, postulando entonces que la religión Toraja era una variante del hinduismo indonesio. Sobra decir que los Toraja jamás han practicado algo cercano al hinduismo, ni conocen los Vedas, ni a Shiva ni a Vishnu, y si los conocen no les rinden ninguna pleitesía. Pero en el momento, la emergencia de la situación, puesto que el gobierno había hecho obligatoria la pertenencia a una de las religiones reconocidas, se optó por hacer pasar la religión Aluk Todolo, que es la religión de los Toraja y significa la forma de los ancestros, como Hindu Toraja. Hasta el día de hoy, en los carnets de identidad en Indonesia, dice nombre completo, residencia, religión, y tienes que poner una de las 6 religiones reconocidas por el Estado indonesio. No puede ser no creyente, no puede ser cristiano ortodoxo, no está reconocida. Las que están reconocidas son el cristianismo en sus 2 vertientes, protestante y católica, el confucianismo, el budismo, el hinduismo y obviamente el islam. En los años 70, la Parizada y el hinduismo en Indonesia vivieron una de sus mejores épocas. El gobierno continuaba apoyando decididamente a los grupos minoritarios con recursos económicos y protección, lo que se refleja en la expansión del número de hindúes. A inicio de la década, la Parizada tomó la decisión de comenzar a entrenar hindúes no balineses como pinandita. Ahorita vamos a ver qué es un pinandita. Ello resultó fundamental, ya que, como nos explica Hideharu Umeda en su texto Entre Haddad y Agama, el futuro del rol religioso de los balineses, cito lo que dice Umeda. La Parizada dividió los muchos tipos de sacerdotes que existían hasta entonces en 2 grupos: los Ulingi, que son los sacerdotes propiamente, y los Pinandita. Los Ulingi eran los sacerdotes de más alto nivel, aquellos que se podían unir con Siwa o Buda y que era indispensable para guiar los rituales mayores, utilizando mantras, mudras, implementos rituales varios, flores, etc., para elaborar el agua sagrada.
La Parizada creó un sistema que hacía necesaria su autorización para ser asignado como Zulingui. Es decir, ahora, ¿quieres ser sacerdote? Ven con nosotros, nosotros te damos el reconocimiento oficial como sacerdote. Un pinandita, mientras tanto, era definido como un asistente del Zulingui y su jerarquía era inferior. Aunque el pinandita estaba facultado para celebrar los festivales anuales del templo y ritos de paso, tenía que utilizar el agua sagrada preparada forzosamente por un Zulingui. Zulingui también tienen otro nombre que es pandita, pero para evitar confusiones con la golosina, mejor vamos a quedarnos con Zulingui. Como podemos apreciar, existe entonces un interés por parte de la Parizada de contar con sacerdotes en todos los templos. O sea, tiene que estar cobertura 100, dentro y fuera de Bali. Aunque si tomamos en cuenta que en Bali hay una enorme diversidad y número de sacerdotes, siendo la reserva de Zulinguis del hinduismo en Indonesia, tenemos también una expresión del conservadurismo ritual dentro de la misma Parizada. La Parizada es una institución muy, muy conservadora. ¿Por qué? Porque reserva la más alta jerarquía a los sacerdotes que por requisito indispensable tienen que ser de origen brahman y balinés. El problema aquí es el siguiente: el concepto de la pureza ritual. Tú naces siendo brahman, tu familia es de brahmanes. No te puedes convertir al hinduismo balinés y decir que eres brahman. Al contrario, perteneces a una casta inferior, porque quién sabe de dónde vengas y cuál sea tu carga ritual. En cambio, el brahman tiene la certeza de tener la pureza ritual al 100. Entonces, para fabricar el agua sagrada, que forzosamente se tiene que utilizar en todos los templos, no puedes utilizar el agua sagrada que hace un converso o un pinandita, que es finalmente un converso o miembro de una comunidad hindú que se vinculó a la Parizada. Tiene que ser forzosamente agua de un brahman, y como los únicos brahmanes disponibles en Indonesia no los pueden importar de la India, pues tienen que ser forzosamente gente balinesa. Entonces mantienen el control de el monopolio de la creación del agua sagrada y por lo tanto de la mayor jerarquía ritual dentro del hinduismo en Indonesia. Sin embargo, el hecho de que ordenen pinanditas para que haya gente en los templos que haga los ritos menores permite que en Java haya una explosión de conversiones al hinduismo durante la década de los 70s. Lo que llevó a muchos a pensar en una reconversión total de la isla a la fe de Majapahit, el más grande imperio hindú que hubo en Indonesia, como algo perfectamente posible. Muchos factores jugaron para que surgiera dicha esperanza. En Java existe, en la región de los montes Tengger, que es la parte oriental de Java, ya pegada a Bali, una comunidad hindú de varios siglos de antigüedad. Además de que en muchas regiones la tolerancia religiosa había permitido el asentamiento de pequeñas comunidades balinesas que no tardaron en colocarse bajo la autoridad religiosa de la Parizada y obviamente su protección. Además, por ejemplo, en la región de Klaten, muy cerca de Yogyakarta, que es otra de las ciudades importantes de Java, se registraron conversiones masivas de hasta 100,000 personas. Los miembros de la Parizada llegaron a inflar y decir que eran 200, 300,000 personas, pero los investigadores más conservadores y más críticos dicen que eran aproximadamente 100,000, que es un número enorme de conversos. Este proceso de expansión continuó y en 1977 los Karo Batak de la isla de Sumatra siguió el ejemplo de los Toraja y se acercaron a la Parizada para alcanzar el reconocimiento de su religión tribal como otra variante del hinduismo, mientras que la Parizada lanzaba una serie de textos instructivos sobre hinduismo para las minorías étnicas de Indonesia. En 1978 al Karo Batak y al javanés. 2 años más tarde, ya en los 80s, los Dayak de Borneo, Kalimantan en Indonesia, se unirían por los mismos motivos a la Parizada. La siguiente década trajo grandes cambios en la situación privilegiada que hasta en ese momento tuvo el hinduismo en el país. Ello principalmente por el crecimiento de las exigencias democráticas y críticas hacia el gobierno de Suharto,
el cual se vio en la necesidad de contar con mayor apoyo social que el que le podían dar las comunidades minoritarias del archipiélago. El acercamiento entre el gobierno y los grupos musulmanes que representaban a la mayoría de la población se tradujo en un recorte del apoyo que brindaba el primero a los hindúes. Tanto económicamente, pues se suspende mucho del flujo de dinero que otorgaba el Estado para la construcción de templos, como en protección, ya que se permite a los prosélitos del Islam que entren a las escuelas hindúes para tratar de enseñar la doctrina musulmana a los niños, algo que hasta ese momento no había sucedido. Aunque esta década resultó difícil para los hindúes, que se dieron cuenta que, por ejemplo, la conversión masiva de Java no sucedió, y hubieron incluso casos en Java de reconversión al Islam desde el hinduismo, gente que se había convertido del Islam al hinduismo y luego del hinduismo de vuelta al Islam. Hubieron algunos logros importantes. El Ñepi, o Festival del Año Nuevo Balinés, en el que se realiza una limpieza ritual del mundo y una expulsión momentánea de las fuerzas negativas del cosmos. El ritual dura un día. Entonces, durante todo un día se dedican a expulsar a las fuerzas negativas y ya luego tienen otro día en el que el mundo es puro y ya luego regresan las fuerzas negativas. Las creencias hindúes de Bali no creen en el triunfo, por ejemplo, del bien o del mal sobre lo positivo sobre lo negativo, creen en el balance de ambos. Y fue elevado a categoría, el Ñepi, a categoría de fiesta nacional en 1983, con lo que se le equiparaba a la Navidad cristiana y al Ramadán de los musulmanes. Además, en 1985, el gobierno indonesio relanzó a Bali como un destino turístico internacional, con lo que su posición se ve mejorada al recibir la protección que otorga el ser un motor de la economía nacional. Actualmente gran parte del Producto Interno Bruto de Indonesia proviene del turismo, y de todo lo que acapara el turismo, una gran parte viene solamente de lo que llega a la isla de Bali. Ya en 1986 la Parisada toma su nombre actual, de Parisada Hindu Dharma a Parisada Hindu Dharma Indonesia, desligándose de su pretensión universalista de insertar de lleno al hinduismo indonesio en la corriente mundial para enfocarse en la conservación y expansión de esta religión en el marco nacional. Ello no significa que se abandonara uno de los objetivos principales de los grupos conservadores de la Parisada, el de homologar el hinduismo indonesio con el de la India mediante el reforzamiento de la ortodoxia. Sin embargo, se trataría de mantener las diferencias entre uno y otro, eliminando aquellas que fueran totalmente incompatibles. Mientras que se seguía la carrera por cohesionar a todos los hindúes de Indonesia bajo la sombra de la Parisada. Estos esfuerzos continuaron en el plano ritual a la vez que político. En 1989 se celebró en toda la extensión de Indonesia, en donde hubiese una comunidad hindú afiliada a la Parisada, el Panchavalikrama, que es una cremación masiva de todos aquellos fallecidos que no habían sido incinerados a tiempo. Los fuegos de las hogueras se levantaron en Bali, en Java, en Sulawesi, en Kalimantan, en Lombok y en muchas otras islas, en un gesto de unión de la comunidad a nivel nacional. Durante la celebración de Ñepi de 1990 se logró la concesión por parte del gobierno para que los rituales se celebraran en el antiguo templo de Prambanan en la isla de Java, que pasó de ser un sitio meramente arqueológico a un templo hindú de nuevo. Y es más, durante las celebraciones de este mismo ritual, el mismísimo presidente Suharto asistió, cual raya balinés de la actualidad. Raya es rey. En 2 ocasiones estuvo Suharto ahí. Todavía no estaba totalmente del lado musulmán ni totalmente de las minorías, estaba como en juego ahí. Solo una década faltaba para el cambio del milenio, y en Indonesia la efervescencia política iba en aumento. El régimen del nuevo orden, así se llama el régimen se le llama al proyecto de gobierno del general Suharto, nuevo orden, comenzaba a dar señales de debilidad, y todas las comunidades y asociaciones religiosas comenzaban a ebullir de actividad.
En 1992, la Parizada da otro golpe simbólico para reforzar su presencia nacional, al construir en la isla de Java, sobre las faldas del monte Semeru, un templo hindú. Y uno pensaría, pero si ya habían estado construyendo templos hindúes por donde sea, el gobierno les daba dinero, les daba apoyo, les daba los terrenos, y no es el primer templo hindú que se construye fuera de Bali. Pero el templo del monte Semeru, por ser la montaña sagrada más importante de Indonesia, tiene una característica especial. Primero, por estar en la montaña, y segundo, por ser un templo del tipo Pura Kajangan Jagat, una categoría religiosa solo compartida por otro templo en el mundo. ¿Cuál se imaginan que sea? Es Pura Besaki, el mayor templo de Bali. Entonces, lo que están haciendo es decir, ya no solo hay un templo muy muy sagrado en Bali, ahora hay otro en la isla de Java. Entonces es como una especie de marca de territorio. Su construcción se financió con dinero recabado a través de una colecta organizada por el diario de mayor circulación en la isla de Bali, el Bali Post, propiedad de Shastri Narada, el magnate hindú de los medios, hindú balinés de los medios, de quien hablaremos más adelante. El gesto simbólico era más que claro. El exportar un templo de la jerarquía de Pura Besaki significaba marcar la isla de Java, al menos su parte oriental, como un territorio en que los dioses hindúes también habitaban y en el que sus devotos podían sentirse como en casa, igual que en Bali. Un año más tarde se iniciaron los trabajos para la construcción del Pura Agung Kajangan Jagat Uttara Setara, nombre que significa literalmente templo del tipo Kajangan Jagat, del lado norte del océano, en la isla de Sulawesi. Y posteriormente, en 1994, se comenzó a construir el Pura Pitamaha en la isla de Kalimantan. Entonces ahora ya no tenemos un solo templo sagrado del estilo de Pura Besaki, ahora tenemos 4, que marcan los 4 lugares en donde la conversión al hinduismo o la alianza con los grupos tribales que se incorporan como hindúes, entre comillas, es donde su presencia es mayor. Hasta este momento hemos visto cómo la Parizada Hindu Dharma Indonesia logró el reconocimiento del hinduismo en Indonesia. Por una parte, mediante su vínculo con el gobierno a través de su afiliación al Golkar, y por otro lado, mediante el tendido de lazos de unión entre las diversas comunidades hindúes del archipiélago, especialmente aquellas llamadas de la diáspora balinesa. Sin embargo, la Parizada ha estado dominada por el ala conservadora de la que ya les he hablado, que es a su vez dominada por la Paro Mansulinggi, el consejo de los sacerdotes, que en su totalidad son balineses. Este dominio conservador dio origen en la década de los 90 a una serie de movimientos críticos al interior de la Parizada y la comunidad hindú, principalmente por balineses que se resistían a los intentos de homologar la religión practicada en la isla de Bali con la promovida por la Parizada en el resto del país. Es muy diferente el hinduismo que practican las comunidades fuera de Bali que el hinduismo balinés. En 1991, el periódico musulmán Iqra lanzó una serie de ataques en contra del hinduismo y su reconocimiento por parte del Estado como una religión similar al Islam, lo que originó protestas de la comunidad hindú a nivel nacional, pero muy tenues por parte de la Parizada, el órgano que en teoría debía responder de forma más enérgica a los ataques. Es el representante de los hindúes en Indonesia y medio que responde a un ataque musulmán. Obviamente muchos hindúes se molestaron. El descontento causado por esta postura conservadora y la leve respuesta a los ataques musulmanes llevó a que muchos balineses pidieran reformas al interior de la institución, llamándola incluso Paraseda, palabra formada por para, que significa grupo de hombres, y seda, que significa muertos. Les estaban diciendo grupo de gente que no hace nada. La respuesta de muchos intelectuales devotos, entre los que se encontraban muchos académicos balineses, fue la formación del Foro Indonesio de aquellos preocupados por la religión hindú. Les digo que les encantan los nombres larguísimos. Y bueno, la Asociación de la Juventud Hindú, quienes criticaron la degradación y prostitución de la religión y cultura hindú balinesa como un producto turístico, principalmente a raíz de la boda que el músico Mick Jagger
realizó en la isla de Bali el 21 de noviembre del 90. Los balineses comenzaban a ver el uso que se estaba dando de su cultura como un mero producto y no como una cuestión de apreciación cultural. Era lo exótico, ir a pasarla bien en Bali. Y ahorita vamos a ver algunos videos que ilustran las dos posturas que se han generado en Bali actualmente. También se quejaban de la construcción de complejos hoteleros en las cercanías de los templos de Bali, siendo el más emblemático el que se planeaba construir en las cercanías de Tanah Lot, uno de los templos más bellos de la isla, que si en algún momento pueden ver fotografías de turismo de Bali, el templo de Tanah Lot es uno que está encima de una piedra en medio del mar. Cuando baja la marea puedes pasar caminando por en un puentecito de arena que se hace, y cuando sube quedas totalmente aislado. Dentro de los objetivos del foro se encontraban el ahondar en los preceptos de la Panchashrada, no pierdan de vista la cuestión ritual, fomentar la unidad de todos los hindúes y los vínculos interreligiosos en Indonesia, ayudar, entre comillas, aunque parece que más bien querían decir, pues hacer la chamba que no está haciendo la parizada, ayudar a la parizada y al gobierno a mejorar la vida espiritual en el país y proteger los intereses y necesidades de la comunidad hindú en Indonesia. Aunque sus acciones se centraron en la isla de Bali, por ser ella el epicentro del hinduismo en Indonesia, llegaron hasta la asamblea de la parizada, que ya se había mudado a la capital nacional, que es Yakarta, para pedir una serie de cambios al interior de la misma, con el objetivo de minar el poder de los conservadores Zulingui y lo que denominaban la inactividad de la parizada en temas espirituales. Sobra decir que fueron rotundamente rechazados, y la parizada continuó con sus estructuras y plan de acción sin mayores modificaciones. Sin embargo, ello ha llevado al aumento de roces al interior de las comunidades hindúes, principalmente por el acaparamiento ritual que realizan los sacerdotes balineses, los Zulingui, sin cuya presencia y labor no pueden realizarse los rituales más importantes. Esto último ha generado una enorme discusión interna sobre temas importantísimos, como la importancia del sistema de castas, el balinés, y la importancia de las clases sociales y de los clanes. Las discusiones internas se demostraron tan temprano como en el año de 1990, cuando en el marco de la celebración del Yatna Agung, un ritual que se celebra una vez cada 10 años en el templo de Pura Besaki. Este es un ritual que de la renovación cósmica de cada 100 años que les hablé. El que sigue es la renovación, esta limpieza ritual que hacen una vez cada 10 años. Y los balineses les encanta hacer rituales y rituales y rituales todo el tiempo. Antes de la celebración de este ritual, de cada década se presentó un conflicto entre los que podemos llamar los reformistas y los tradicionalistas de la parizada. El objeto de la discusión fue sobre el papel de los sacerdotes en el ritual y sobre quién debía y podía oficiarlo. Los tradicionalistas sostenían que solo los sacerdotes balineses de alto rango, los Pedanda Siwa, los Pedanda Buda, los Bujanga, podían, mientras que los reformistas pedían que estuviera abierto a todos los sacerdotes hindúes de Indonesia. Es decir, pedían que los mismos sacerdotes reconocidos por la parizada, pero que estaban fuera de Bali, pudieran oficiar en el ritual. Era como decir, tú mismo los estás creando y los estás dejando fuera de un ritual tan importante. ¿Cómo es eso posible? Finalmente los reformistas anotaron una victoria al lograr que el Yatna Agung fuera abierto para todos los sacerdotes indonesios. Este hecho pareciera reforzar la idea que sostiene un investigador de nombre Baker, al decir que la parizada tiene quizás mayor influencia fuera de Bali, en donde la necesidad de una organización pan-hindú que brinde seguridad a una comunidad minoritaria en un entorno principalmente musulmán le otorga a esta institución gran poder de acción, sobre todo por contar con el apoyo gubernamental, mientras que en Bali, en donde la tradición religiosa local es más fuerte y el hinduismo es aplastante mayoría, la población se muestra más reacia al cambio e influencia de la parizada. Es decir, en Bali no necesitan la parizada para que los defienda del gobierno. No, o sea, tienen gobernadores hindúes, sus estructuras son hindúes, tienen hasta policías comunitarias hindúes.
Además, debemos mencionar que la llegada de los nuevos movimientos religiosos a Indonesia, principalmente los Hare Krishna y el movimiento de Sai Baba, han planteado nuevos desafíos a la parizada, al tratarse de corrientes religiosas derivadas del hinduismo, pero cuyo enfoque devocional difiere esencialmente del ritualismo de la religión balinesa. Los llamados Hare Krishna, que en realidad deben ser llamados Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, con su enfoque en el canto y la devoción como formas de alcanzar la liberación, y el culto de Satya Sai Baba con su enfoque en la personalidad del gurú indio del mismo nombre, plantearon grandes cuestionamientos a la religión hindú en el país, sobre todo por el hecho de si debían o no ser catalogados dentro del concepto de hinduismo, bajo el cual se colocaban desde la religión balinesa hasta la de los grupos tribales que ya hemos mencionado. Una parte de los hindúes dio entrada a los dos movimientos dentro de la parizada, mientras que otros se opusieron. El resultado fue una escisión de la parizada de la provincia de Bali, que es la más importante de toda Indonesia, en donde se asentaron estos dos movimientos. El Hare Krishna y Sai Baba se asentaron en Bali. Tras una discusión que duró meses y que fue protagonizada a través de la prensa, de noviembre a diciembre de 2001 se separó finalmente la parizada Kampuhan de la parizada Besaki, unos los que sí no reconocían a Hare Krishna y a Satya Sai Baba como hindúes, y otros que llevaban la contraria. El nuevo milenio trajo una serie de nuevos desafíos para los hindúes de Indonesia. La caída de Suharto y el inicio del periodo de descentralización administrativa conocido como Reformasi planteó un nuevo tablero en el que pronto comenzaron a surgir amenazas mucho más grandes para el hinduismo que los movimientos Hare Krishna y Sai Baba, siendo el más grande de ellos sin duda el ascenso del fundamentalismo islámico en la política indonesia. Suharto había logrado mantener a raya a los grupos musulmanes, los grupos fundamentalistas musulmanes, los que querían establecer en Indonesia un estado donde la Sharia fuera implementada a lo largo y ancho. Pero ya al final, cuando necesitaba mayor apoyo social ante las protestas en su contra, comenzó a darles mayor libertad. Ahora les voy a leer una declaración del presidente indonesio que fue hecha el 7 de mayo de este año, para que veamos más o menos cómo está en el presente. Cito: tenemos que proteger esto, el Estado secular. Mi temor es que están sucediendo cambios, presiones e ideas que tienden a cambiar a este país en uno no secular. La secularidad es definitiva y es un legado importante que hemos heredado de Sukarno y los otros fundadores de la República. ¿Por qué lo dice? Indonesia, el país que ya les he dicho con mayor número de musulmanes en el mundo, atraviesa este año, y creo que hoy o ayer o en estos días son las elecciones nacionales de Indonesia. Tengo que ver quién ganó. Y en esta coyuntura electoral convergen todos los factores que se puedan imaginar. En el plano del fenómeno religioso, que es a lo que nosotros nos atañe, se nos presenta un panorama difícil en el que aparecen como tópicos preponderantes el crecimiento de los radicales musulmanes, el papel del Estado como garante de la libertad de religión y la gran diversidad religiosa y cultural de Indonesia. Porque obviamente no solo hay hindúes, budistas, musulmanes y cristianos en Indonesia, hay más religiones, hay grupos étnicos que tienen su propia religión. Entonces es un embrollo de gentes, y todo ebulle en este momento donde tienen que elegir cuál va a ser el rumbo después de Susilo Bambang. Hace falta dar una ojeada a las notas periodísticas de los periódicos indonesios con emisión internacional, como el Jakarta Globe o el Jakarta Post, para comprender esta situación. Tomemos en cuenta que es un país con más de 1,000 grupos étnicos, 6 religiones reconocidas oficialmente por el Estado, 13.466 islas y 238 millones de habitantes. Por un lado, tenemos esta amenaza radical de los musulmanes, que está focalizada o tiene su punto de partida en la provincia de Aceh. La provincia de Aceh fue la más golpeada por el tsunami de 2004.
En esta provincia la Sharia o ley musulmana aplica a la par de la ley civil, de la mano de una policía de la Sharia que ha llegado a golpear a mujeres adúlteras y continuamente amonestan o detienen a mujeres que no cumplan con la vestimenta musulmana aprobada, paseen con hombres que no sean sus parientes por sangre o matrimonio, es decir, que no sea tu hermano, tu papá, tu primo o tu esposo, así. E invitan a los hombres a usar pantalones por debajo de la rodilla. Emblemático es el caso en esta región de la comunidad punk, los de la música punk. Activa, muy activa desde los años 90. Yo no sabía que había una comunidad punk muy importante en Indonesia, pero está activa desde los años 90. Y está en la mira de estos fundamentalistas, quienes han detenido a muchos de sus miembros para internarlos en, atención, campos de reeducación moral. Agarran a los chicos punk, los arrestan, se los llevan a unas especies de escuelas donde los rapan, los hacen hacer rutinas de ejercicios todo el tiempo, les enseñan que sus ideas están mal, que lo que deben hacer es cuadrarse a lo que dice la Sharia. Y bueno, la comunidad punk en Aceh ha venido en decadencia y ya son creo que 19 los últimos que quedaban. Asimismo, en otras regiones del país han logrado el cierre de iglesias cristianas, cerradas por el temor de ataques, y centros de cultos de sectas musulmanas no suníes, siendo la más afectada la comunidad Ahmadiyyat, una secta musulmana originada en la India británica a finales del siglo XIX y que llegó al archipiélago en el siglo XX. Sus miembros han sido hostilizados por radicales suníes, como lo ilustra el ataque a una mezquita de esta secta en 2013. Después de este ataque, del que el policía local, porque entrevistaron al policía de la región, al jefe de la policía de la región, y él dijo que no sabía nada, que nunca había pasado nada y que la mezquita pues se había vaciado porque pues ya no fueron y ya, así. Los líderes suníes obligaron al jefe Ahmadiyyi a cerrar su mezquita de tal forma que pareciera un cierre voluntario. Es decir, tú me caes mal, traigo a mi turba y tienes que firmar un papelito en donde dice que estás cerrando voluntariamente tu mezquita. ¿Por qué? Porque sí. Así. El 20 de abril de 2014, el Jakarta Globe consignó la noticia de una asamblea nacional anti-chiita. Recordemos que en el mundo musulmán hay dos sectas principales, el sunismo y el chiismo. Entonces los sunitas no quieren a los chiitas. Y en Indonesia hicieron una asamblea nacional anti-chiita, celebrada en la ciudad de Bandung, en la isla de Java, en donde miembros de muchas organizaciones suníes radicales como el Frente Anti-Herejía o la Alianza Anti-Chiita llamaron a una yihad en contra de los herejes musulmanes. Durante este evento se presentó un señor de nombre Ahmad Cholil Ridwan, representante del Consejo Indonesio de los Ulemas, es decir, la máxima, así como existe la parizada, existe el Consejo Indonesio de los Ulemas, la máxima autoridad de los musulmanes en Indonesia, que hasta entonces había sido tradicionalmente moderada. Pero este señor se aparece en la asamblea anti-chiita y llamó a realizar una purga de chiitas a lo largo y ancho de Indonesia. En otros lugares, el sistema educativo público ha visto la inclusión del velo islámico para las niñas, mientras que los creyentes de otros credos deciden enviar a escuelas privadas a sus hijos. Las comunidades en Indonesia se están organizando de tal forma que crean sus propias escuelas. Hay escuelas católicas, escuelas protestantes, escuelas hindúes. Ya vamos a terminar. Y bueno, vamos a saltarnos un poquito hasta... Sí, para meterle el turbo. Estos problemas políticos y étnicos permanecieron latentes durante el dominio del general Suharto. La caída de su régimen no trajo, como esperaban los musulmanes radicales, el advenimiento de un Estado musulmán, pero sí la libertad para desestabilizar el sistema. En sus esfuerzos no se encuentran solos. No en balde el sureste de Asia fue catalogado por la administración Bush como el segundo frente en la guerra contra el terror.
por la gran efervescencia de movimientos fundamentalistas islámicos. Uno de ellos, vinculados directamente a Al-Qaeda, fue el responsable de que en el año 2002 detonaran 3 bombas en la isla de Bali, que se saldaron con 202 muertos, en su mayoría australianos. Y bueno, el movimiento Jemaah Islamiyah se adjudicó el horrible acto, presentándolo como una represalia ante el apoyo indonesio a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo y el papel de Australia en la liberación de Timor Oriental. La caída de Suharto y la descentralización del poder en Indonesia también trajo algunos beneficios. Por ejemplo, la descentralización de las comunicaciones y medios que permitió que el magnate de medios balinés Satria Narada, de quien ya hablamos antes, lanzara un canal regional de televisión denominado Bali TV. El hecho que podría resultar irrelevante para nuestros intereses, porque es una adquisición corporativa nada más, resulta interesantísimo porque Satria Narada es uno de los impulsores de un movimiento denominado Ajek Bali. ¿Qué es Ajek Bali? Ajek Bali es una expresión que utilizaron en la primera emisión de Bali TV. Abrieron con el eslogan Ajek Bali. Ajek significa eterno, de pie, erecto, inmortal, indestructible. Significa el anhelo de salvar a la propia religión balinesa, a la cultura balinesa, de los cambios que a los que se enfrentan a través de 2 cosas. Una, la radicalización de los musulmanes en Indonesia, y otra, el turismo. El turismo es un amor apache para los balineses, porque a la vez de que les da seguridad, porque son uno de los grandes motores de la economía indonesia, también trae una ola de nuevas cosas que los balineses y sus estructuras comunitarias no estaban preparados para recibir, para tratar con ellas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la parizada ya no dio los resultados que se esperaban y empiezan a surgir otro grupo de gentes más innovadoras que buscan el rescate de la religión balinesa a través de los medios de comunicación. Bali TV, háganme cuenta que lo prenden en la televisión, de hecho la transmisión está en internet, y hagan de cuenta Chepina enseñando el Padre Nuestro. Están señoras balinesas enseñando cómo hacer las canastitas de las ofrendas, enseñando cómo deben hacer las oraciones. Hay discusiones de intelectuales balineses sobre temas de religión. Entonces, la televisión se ha convertido en un medio por el cual los balineses se lanzaron al rescate de su propia cultura. Este señor, por ejemplo, Satria Narada, que es el impulsor de la Ajek Bali, fundó un movimiento, una cooperativa balinesa, donó lo que es aproximadamente $1 billón para formar una cooperativa que daba empleo a todas las personas que se quedaron sin chamba después de los bombazos, para rescatar el sector agrario que en Bali está en decadencia, porque toda la gente emigró de las montañas y de los arrozales a los hoteles. Entonces Satria Narada es como el playboy de Bali, porque es el ejemplo que todo el mundo sigue. Él es el ejemplo de un balinés que está tratando de rescatar su cultura y a su vez está utilizando los medios del mundo contemporáneo para hacerlo. En las elecciones de 2005, cada uno de los candidatos que pasaba por Bali hacía 2 cosas. Una, ir a todos los templos a presentar su devoción o respeto. Y otra es ir a la sede de Bali TV a firmar en piedra su adhesión al movimiento Ajek Bali, a garantizar que pase lo que pase, iban a trabajar por salvar la cultura balinesa, la religión balinesa. La inscripción en piedra es una cosa que recuerda a los reinos antiguos de Bali, donde los edictos se hacían en piedra. Hubo también, ya para terminar, un caso especial porque en la Asamblea Nacional de Indonesia, en el Parlamento indonesio, pasaron una ley antipornografía, obviamente impulsada por los sectores musulmanes. Y la persona que fue a hablar en nombre de la comunidad balinesa fue Satria Narada. Satria Narada habló que él, hijo de uno de los primeros periodistas serios de Indonesia,
y representante de la religión balinesa, estaba en contra de que un solo grupo de personas quisieran hacer de Indonesia una nación monolítica. Y para terminar su discurso les regaló a todos los miembros del Parlamento una bandera de Indonesia, para que no se les olvidara realmente por qué estaban en el Parlamento. Entonces ahorita se nos presenta una situación bastante complicada en la que Bali está logrando dominar el influjo del turismo y por otro lado la amenaza del islamismo radical. Y pues bueno, con eso terminamos. Yo les traía unos videitos, pero creo que ya no nos da tiempo. Son 4 minutos. ¿Solo se puede? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, son 8:20. Ok, sí tenemos tiempo. A ver, si me puedes poner por favor Alberto, dígame. yo me tengo que retirar. Sí, no se preocupe, doctor. Gracias. Y muchas gracias por venir. Ponme por favor ese que dice Bali Travel Vacations. A ver, que lo jale. Esto obviamente es un comercialote de un hotel, Pero dice lo único de Bali, Pekalong. Cuando en Indonesia, estos son los policías. En Bali, estos son los policías. Cada villa se organiza para generar un Pekalong, que es el grupo que se encarga de la seguridad en la villa. Cuando hay alguna situación de emergencia, tocan todavía los tambores de madera para llamar a todo el pueblo ante la emergencia. En los festivales religiosos, los que organizan las procesiones, las caminatas, todo el ritual, los que garantizan que todo salga bien, incluidos los turistas, son los Pekalong. Y el otro, a ver si cerramos eso y ponemos este video. El último. Esta es una serie australiana de televisión que se llama Lo que realmente pasa en Bali. Vamos a ver la visión australiana de lo que realmente pasa en Bali. Cada año 1 millón de australianos van a Bali, en una población de 3,5 millones. The island of gods is famed for its peace, beauty, and non-stop fun. Have you seen a naked girl without any clothes on? Where the rules of home become a distant memory. Bit of a lawless sort of place, so do what you want, get away with it. We'll meet the beautiful. I like wearing no clothes all the time, so I'm in my element. The not so beautiful. People are chasing, dancing. And the battered. Just cross the road. Sometimes this island paradise can turn into a moving hell. Ese es de los bombazos en Bali. 2002 happened, you always reflected where you were while I was in. A hell that some Australians may never escape. I'm going to be here for a long, long time. We follow the thrill seekers. It definitely is painful, different. A ver, si le paramos ahí, por favor. Lo pueden encontrar en YouTube, Está toda la serie. ¿Por qué nombre? Bueno, eso, ¿perdón? ¿Por qué nombre? What Really Happens in Bali. Pero no hay un videíto ahí de los vestidos, los bailes. A eso vamos. A ver si abrimos por favor este que dice Profil Bali. Esto está en indonesio, entonces nada más quedémonos con las puras imágenes.
Es un video promocional de Bali TV, la cadena de televisión de Satria Narada. Sepuluh tahun silam, tepatnya 26 Mei 2002, panggung terbuka Rejang Arsen dan Denpasar menjadi saksi hadirnya media televisi lokal pertama di Bali. Sejarah baru dunia pertelevisian pun dimungkinkan dengan kehadiran Bali TV di tengah-tengah masyarakat Bali. Mengusung komitmen media pencerahan masyarakat Bali menjadi obor penerang mewujudkan ajak Bali menuju cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai visi dan misinya, Bali TV berupaya menjaga dan melestarikan budaya Bali sehingga tetap memiliki jati diri yang berakar pada budaya Bali. Sebagai media pencerahan, Ahí están las señoras que les digo haciendo las canastitas de las ofrendas. masyarakat Bali menuju kehidupan yang harmonis, mau serta menjaga diri. Transmisión en vivo de los rituales y las fiestas. Mengamati kiprahnya, Bali TV hadir dengan beragam program bernuansa lokal, syarat akan berbagai muatan informasi dan nilai-nilai luhur bagi pemirsanya. Y ahí le paramos, por favor. Bueno, entonces, esos 3 videos son para que ilustres. Primero, la respuesta de los balineses de adaptar sus costumbres y formas tradicionales al mundo moderno en la figura del Pecalang, la policía tradicional. 2, ¿qué es lo que ellos temen? La prostitución de la cultura por el turismo. Ya vimos a los australianos que van a hacer a Bali. Y realmente sí se ponen muy locos. Me tocó ver 2, 3 cosas que dije, sí están locos. Y otra, el uso de los medios como forma de salvaguardar la cultura, ¿no? A entender también de Satria Narada, porque no es totalmente apegado a la cultura tradicional balinesa. Pero bueno, espero les haya gustado. Si hay alguna pregunta, vamos a tratar de ser breves para ya irnos todos. Sí, a ver, aquí adelante y luego vamos allá atrás. Dime. Decían que fue de 100.000 muertos la purga en Bali. En Bali. ¿Cuánto era la población total de Bali cuando ocurrió esa purga? Mira, el dato exacto no lo tengo. Sé que Bali llegó hace unos años al 3,5 millones. Entonces me imagino que la población habrá sido de unos 2 millones más o menos. Pero sí, si se murieron 500,000 gentes en toda Indonesia y 1/5 parte fue en Bali, es algo importante en la historia de la isla. Allá atrás. Yo solo tengo una... Quisiera ver si puedes repetir el dato del artista mexicano que viajó a Bali. Miguel Covarrubias. Y publicó un libro de esa experiencia. Ajá. ¿Cómo se llama ese libro? El libro se llama La Isla de Bali. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. ¿Sobre qué escribió? Sobre la isla de Bali. Sobre su experiencia en la isla de Bali, y hace un estudio antropológico sobre la religión, la cultura, las costumbres de Bali. Es un libro fundamental hasta hoy en día por antropólogos de todo el mundo que estudian Bali. No es nada más como el diario de viajes de un mexicano en Bali. No, es un estudio serio, limitado por su época, pero es fundamental para el conocimiento de la cultura balinesa hasta el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Sí, hace poco estaba leyendo una nota por internet que decía que había un grupo de monjes budistas que habían estado por las calles no recuerdo en la región de Bali, pero que habían amenazado a musulmanes. ¿Usted qué opina de esto? ¿Que habían qué? Amenazado de muerte a los musulmanes. A los musulmanes. Dudo mucho que un budista verdadero amenace de muerte. A mí también me pareció muy extraño, pero entonces, ¿cuál es la opinión que tienen allá de los musulmanes? ¿Realmente es mucho odio o nada más es un conflicto de hacia? No, mira, con los musulmanes pasa algo bien curioso, porque en Bali hay una comunidad musulmana estable desde hace siglos. Los musulmanes viven en un pueblo y los hindúes viven en otros pueblos. Y nadie se toca, nadie se hace nada, todos son muy cordiales, unos comen vaca, otros comen puerco, y no hay problema con la gente musulmana que ya vivía en Bali. Cuando se dan los bombazos, hay un cambio, porque entonces se dan cuenta que los musulmanes son, entre comillas, malos, y caen en esa percepción del mundo occidental del radicalismo islámico como el gran terror de nuestros tiempos.
¿Y qué sucede? Que en Bali hay una gran población de migrantes de la isla de Java y de otras islas, pero que son musulmanes. Entonces han comenzado a decir que los problemas de Bali, la delincuencia, la suciedad, la sobrepoblación en algunas áreas, son originadas por la migración de javaneses. Y han pasado leyes en Bali por las cuales no es posible migrar de otras islas de Indonesia a Bali a trabajar, y si vas tienes que tener un carnet de identidad de Bali que te identifica como musulmán y como proveniente de otra provincia. Entonces sí hay un crecimiento de un sentimiento antimusulmán, pero a los balineses no se les olvida que han convivido con el Islam desde hace mucho tiempo. Entonces es una relación ahí ambivalente que depende de a qué personaje y a qué elemento de la sociedad balinesa estudies, va a ser la percepción que tengan del Islam. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Bueno, les agradezco mucho. Gracias a todos por venir. Ay, por cierto, si un balinés un día les dice Om Swastiastu, los está saludando. Pero lo curioso es que el Om Swastiastu es un saludo que se creó como el Salam Aleikum de los musulmanes. Y los balineses creen que ha sido el Om Swastiastu ha sido de toda la historia de Bali, pero está el registro de cuándo se creó, quién lo creó. Pero ellos, como querían oponerse ritualmente a los musulmanes, crearon su propio saludo. Entonces, Om Swastiastu a todos y gracias.